Saludos a todos. Para recorrer Budapest comenzamos con la compra de un abono de transporte en una máquina expendedora de tiquetes. Si planean estar varios días en la ciudad, les recomiendo un pase que les permitirá moverse sin problemas a través de la extensa red de transporte de Budapest, que incluye autobuses, metro y por supuesto los tranvías, cuyo uso resulta ideal para explorar la capital húngara. Les presento el interior de un tranvía, específicamente el número 2, altamente recomendado para un recorrido turístico. Este tranvía bordea el río Danubio por el lado de Pest, ofreciendo vistas de importantes edificios, entre ellos el Parlamento, embajadas y otras construcciones públicas. Es recomendable tomar este tranvía alrededor de las 4 de la tarde para disfrutar de su atmósfera. A diferencia de los buses turísticos, moverse en tranvía es mucho más económico. Un pase de 24 horas cuesta apenas 4,5 euros, mientras que en un solo día un bus turístico puede costar hasta el triple. Para esta ocasión escogí un pase de 3 días que cuesta 13,6 euros. Además, Budapest cuenta con una eficiente red de metro, autobuses y más de 40 rutas de tranvía, lo que permite desplazarse libremente y descubrir los encantos de una ciudad de manera cómoda y accesible. El tranvía número 2 inicia su recorrido en la Plaza del Martirio, una de las más importantes del Distrito 13. Se dirige hacia el sur, pasando por parques y edificios del centro de Budapest. La primera vista destacada es el Parque Olímpico, del cual ya hablamos en un capítulo anterior. Desde allí el recorrido sigue hasta el Parlamento de Budapest, una majestuosa construcción neogótica y uno de los edificios más fotografiados de la ciudad. Sin bajarse del tranvía, les recomiendo observar el Parlamento en toda su extensión para admirar su arquitectura clásica y moderna. Mientras tanto, les iré contando un poco de su historia. El Parlamento de Budapest se encuentra a orillas del Danubio y es una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas de Hungría. Su construcción comenzó en 1885 y finalizó 19 años después, en 1904, siguiendo el diseño del arquitecto Imre Steindl, quien se inspiró en el Palacio de Westminster de Londres. Su impresionante fachada presenta torres puntiagudas y una gran cúpula central de 96 metros de altura, un guiño a la fundación de Hungría en el año 896. Este edificio fue concebido como la sede de la Asamblea Nacional de Hungría, función que mantiene hasta el día de hoy. Además de su importancia política, es un símbolo de la independencia húngara y ha sido testigo de eventos históricos clave. Su interior alberga más de 690 habitaciones y salas ricamente decoradas, reflejo del esplendor arquitectónico del país. A pesar de su inmenso tamaño, el Parlamento no se utiliza en su totalidad. Entre sus salas más destacadas se encuentra la Cámara de Diputados, donde se llevan a cabo los debates parlamentarios. Otro espacio emblemático es la Sala de la Santa Corona, donde se exhibe la corona de San Esteban, una de las reliquias más importantes de Hungría, utilizada en la coronación de sus reyes durante siglos. Con una longitud de 268 metros, el Parlamento es el edificio más grande de Hungría y uno de los más grandes de Europa. Su construcción requirió más de 40 millones de ladrillos y medio millón de piedras preciosas y doradas. Cada noche su iluminación lo convierte en un punto de referencia inconfundible, especialmente cuando su reflejo brilla sobre las aguas del Danubio.
cerca del Parlamento y haciendo parada en el tranvía, se pueden bajar a ver el monumento de los zapatos a la orilla del Danubio, un emotivo homenaje a las víctimas judías asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial, que consiste en una serie de zapatos de hierro fundido colocados a orillas del río, recordando a quienes fueron ejecutados en este lugar. Se encuentra solamente a unos 100 pasos del Parlamento que estamos viendo. Dejando atrás el Parlamento, seguimos con el recorrido y vamos pasando por otros escenarios que nos van mostrando la grandeza del Danubio, y al frente se va observando la ciudad de Buda con sus edificios, además de ir descubriendo de forma cómoda cómo se mueve la ciudad a estas horas de la tarde. Por eso recomiendo usar el tranvía para llevarse estas bonitas vistas de un atardecer en una de las capitales más bonitas de Europa. Mientras el tranvía número 2 avanza, podrán observar la Plaza Széchenyi y una serie de puentes que conectan Buda y Pest, como el icónico Puente de las Cadenas, el primero en unir ciudades de manera permanente en el siglo XIX. Viajar en tranvías de este tipo permite disfrutar Budapest de forma tranquila, con paradas estratégicas que ofrecen vistas impresionantes. Desde aquí pueden admirar la Ciudadela, una fortaleza del siglo XIX construida por los Habsburgo, y el famoso Hotel Gellert, reconocido por sus baños termales. Esta ruta es ideal para recorrer en cualquier momento del día y descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. Opté por hacer este video en tranvía porque muchas personas visitan Budapest y optan por recorridos turísticos organizados por empresas particulares. Pero si buscan una opción más económica y auténtica, el transporte público es una excelente alternativa, ya que cuenta con una red extensa de tranvías, metros y autobuses, por lo que es fácil explorar la ciudad sin gastar demasiado. Además, este método de transporte permite descubrir los rincones menos transitados y disfrutar del encanto urbano sin prisas y alejado de las multitudes. La línea 2 del tranvía es altamente recomendable para recorrerla en su totalidad, ya que atraviesa numerosos puntos de interés, centros comerciales y monumentos históricos. Pueden bajarse, explorar y volver a subir sin inconvenientes, aprovechando al máximo su abono de transporte. Mi consejo es que si visitan Budapest, sea al menos por 3 días. Adquieran un pase que cubra todo ese tiempo de transporte por menos de 14 euros. Una opción ideal para ahorrar mientras disfrutan de la ciudad. Hacemos una pausa en nuestro recorrido en tranvía para cambiar de perspectiva y dirigirnos al otro lado de la ciudad, esta vez sobre la orilla oeste del Danubio, en Buda. Si desean una vista panorámica de Pest, les sugiero tomar los tranvías 41, 47 o 48, que recorren esta parte de la ciudad y ofrecen una visión distinta, combinando zonas turísticas con áreas menos exploradas. Desde aquí pueden admirar la fachada del Parlamento y otros paisajes exclusivos de Pest a lo largo del Danubio. Les recuerdo que este recorrido en tranvía es solo una pequeña muestra de Budapest, pero permite comprender por qué este medio de transporte es tan popular entre los locales. No solo es eficiente, sino que también brinda la oportunidad de disfrutar del paisaje urbano mientras se desplazan cómodamente hacia sus trabajos, ya sea contemplando el río, los edificios históricos, los puentes o simplemente el movimiento de la ciudad. Viajar en tranvía es una experiencia única en cualquier época del año.
Continuando la ruta por Buda, estos tranvías los llevarán a zonas menos conocidas, pero igualmente fascinantes. A lo largo del trayecto podrán descubrir barrios residenciales con una atmósfera auténtica, antiguos edificios industriales, algunos restaurados, parques y mercados locales. Esta es una excelente manera de conocer el lado más tranquilo y cotidiano de Budapest, alejado del bullicio turístico. Desde el lado de Buda, el tranvía nos lleva hasta el Puente de la Libertad, una impresionante estructura de color verde inaugurada en 1896. Es importante mencionar que el tranvía funciona desde las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Además, las líneas 4 y 6 operan las 24 horas del día, brindando opciones de transporte nocturno para quienes deseen recorrer la ciudad a cualquier hora. Budapest es una ciudad que encanta en cualquier momento del día. Recorrerla en los tranvías 2, 41, 47 y 48 es una actividad imprescindible para cualquier visitante, ya sea disfrutando de las vistas icónicas desde Pest o explorando el lado más sereno de Buda. Estos tranvías ofrecen una manera cómoda, relajada y accesible de descubrir la capital húngara. Con esta última vista del tranvía cruzando los 334 metros del Puente de la Libertad entre Buda y Pest, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que hayan disfrutado de esta experiencia de viaje. Hasta pronto. Chao.